Dios siempre te enviará esta señal. Antes de un milagro, Kathryn Kuhlman. Dios siempre te enviará esta señal antes de un milagro. Esta verdad me fue entregada en una noche que aún arde como un fuego suave en el interior de mi memoria. La habitación estaba en silencio, un silencio tan vivo que parecía respirar. La lámpara se quedó inmóvil y sin embargo la luz parecía temblar como si aguardara algo. Yo me arrodillé sin prisa, con el corazón abierto, y dije con voz muy pequeña, ven. No dije más, no tuve que explicar mis temores ni mis anhelos, solo dije ven. Y entonces sucedió. La atmósfera cambió, como cuando el viento del mar trae una brisa fresca a una tierra reseca. Mi espíritu lo supo antes que mis labios. Él estaba allí. No puedo describirte con palabras humanas la densidad de aquella paz, pero sé decirte que era una paz que pesaba como gloria. Todo se volvió más nítido, como si mis ojos hubieran sido lavados por la lluvia. El suelo dejó de ser suelo. La habitación dejó de ser una habitación. No había paredes, no había techo. Había un cielo abierto. Había una presencia que me conocía por nombre y por historia, por fragilidad y por destino. Y esa presencia no llegó con estruendo, no llegó con un ruido triunfal, llegó con la suavidad de una pluma que toca el agua, con la fuerza de un río que desciende de una montaña invisible. Yo supe que esa noche era víspera de milagros. Entonces escuché, no con los oídos, sino con el corazón. Una frase sencilla, como una llave, como una luz en un pasillo oscuro. Espera la señal, no te adelantes, no te retrases, espera la señal. Yo temblé, no de miedo, sino de reverencia, porque cuando el Espíritu Santo habla, aún el silencio responde. Puse mis manos contra el pecho, sentí mis latidos como si cada uno tuviera un nombre escrito, fe, 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 y comprendí que aquello no era un sueño piadoso, era el principio de una instrucción sagrada. Él me enseñaría a reconocer un aviso divino, una campana que nadie vería, pero que lo anunciaría todo. Esa campana se haría oír dentro del alma y sería la antesala de lo imposible. La primera señal no fue un resplandor ni un sonido exterior, fue una quietud viva. No era una quietud de ausencia, era una quietud de presencia. Una quietud que no inmoviliza, sino que ordena. Una quietud que alinea el corazón con el pulso eterno. Y en esa quietud, una certeza se levantó, como el sol que asoma antes de inundar la tierra. La certeza no decía quizá, no decía tal vez, decía sí, un sí absoluto anterior a todas las preguntas. Aquel sí abría puertas, aquel sí hacía retroceder las sombras, aquel sí convertía el valle de tinieblas en un camino recto. Mientras lo sentía, mis lágrimas bajaron sin ruido. No lloraba por tristeza, lloraba por reconocimiento. Era como si un sello hubiera sido puesto sobre mi frente. Un sello que decía, esta es mi hija, yo la he llamado, yo estoy aquí. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Esa noche comprendí algo que he visto repetirse muchas veces cuando el Señor traía sanidad. Antes del milagro, Él llama a la intimidad. No a la prisa, no a la ansiedad, no a los cálculos del entendimiento. Llama al secreto, al cuarto alto, al lugar de las lámparas encendidas. Y en ese secreto da una señal. A veces la señal es una palabra que no nace de la imaginación, sino que cae como el rocío. A veces la señal es una imagen simple que no se va, una puerta, un río, una mano extendida. A veces la señal es un recuerdo al que se le enciende un borde de oro. Y otras veces, como aquella noche, la señal es una quietud que gobierna, una paz que pesa, un silencio que habla. Abrí las escrituras con cuidado y mis ojos encontraron el relato de un siervo que esperaba oír la voz, no en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento recio, sino en un silbo apacible y delicado. Allí supe, con un estremecimiento que atravesó mis huesos,
que la señal de Dios no se mide en estrépitos, sino en consonancias. Como el músico que afina su instrumento hasta que la cuerda vibra con el tono exacto, así el espíritu afina el alma. Cuando el tono coincide, el milagro encuentra su camino. Esa madrugada yo me quedé sobre las rodillas y la presencia me llevó a recordar rostros. Vi a una mujer con las manos torcidas por el dolor. Vi a un niño con los ojos apagados por la enfermedad. Vi a un anciano con la espalda doblada por años de llanto. Y sobre cada uno, la misma luz silenciosa, el mismo sí que anticipa la misericordia. Sentí un amor que no era mío, un amor sin espinas, sin cansancio, sin sombra, un amor que se derramaba como aceite fino, un amor que no preguntaba si eran dignos, sino que los llamaba con su nombre nuevo. Yo murmuré: Espíritu Santo, no me dejes salir de este lugar si no llevo tu señal escrita por dentro. Y él, en su paciencia de río, me mostró el segundo rastro del aviso divino. Ese rastro era un hambre distinta, no el hambre de un deseo egoísta, sino el hambre que tienen los que han probado el pan vivo. No era la ansiedad por ver un prodigio, era la sed de ver su gloria honrada. Era un clamor que no decía, muéstrame por mí, sino muéstrate por ti. Y ese hambre, ese hambre, es un sacramento. Donde aparece, el milagro se siente atraído, como la semilla a la tierra buena. Me quedé en silencio y dejé que ese hambre se hiciera oración. Espíritu de Dios, hazme indignada contra la enfermedad, no por ira humana, sino por celo santo. Hazme compasiva hasta el hueso, no por sensiblería, sino por tu corazón latiendo en el mío. Hazme pequeña para que tú seas grande. Y sentí que el cielo inclinaba su oído. A partir de ese momento, la habitación se llenó de un murmullo tan dulce que parecía un canto invisible. No eran palabras articuladas, era un sentido, una corriente. Me recordó el relato del profeta cuando oyó ruido de una lluvia antes de verla. Así son las señales. Primero suena el rumor de lo que viene. Primero el alma oye una música que no sabe tocar. Y cuando esa música te toma, el paisaje interior se vuelve obediente. Las preguntas se sientan, los miedos callan, la esperanza se yergue como un cedro. En ese cedro percibí el tercer trazo del aviso del cielo. El tercer trazo fue una compasión que no razona. Es una compasión que arde. No necesita argumentos, solo necesita un corazón dispuesto. Yo vi el rostro de la mujer de manos torcidas y antes de conocer su nombre, ya la amaba con un amor que me quemaba la piel. Vi al niño y supe que el Padre lo llamaba pequeño mío. Vi al anciano y supe que el Señor lo veía erguido por dentro. Y allí entendí otra cosa. La compasión de Dios nunca viene sola. Ella trae consigo una autoridad silenciosa, una autoridad que no grita, una autoridad que sabe. Sabe que la enfermedad es un intruso, sabe que la tristeza no es hija legítima del cielo, sabe que el reino de la luz no negocia con la oscuridad. Esa autoridad me cubrió como un manto, y en ese manto un pensamiento se imprimió en mí con letras de fuego. No es por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu. Quise cantar, pero no hallé melodía en mi boca. Entonces dejé que mi respiración cantara. Inhalé como quien bebe una promesa, exhalé como quien entrega el temor. Y en esa respiración todo se volvió sencillo. Comprendí que la señal no es un lujo para los místicos, es una lámpara para los pobres en espíritu, es la cuerda roja en la ventana de los que esperan rescate, es la rama de olivo en el pico del ave que regresa, es la piedra pulida en el zurrón del pequeño pastor contra el gigante. Es el hilo de la mujer que toca el borde del manto. Es el último cántaro de la viuda que se llena cuando nadie lo espera. La señal de Dios no humilla, eleva, no hincha el pecho, ablanda el corazón. No llena la mente de ruido, la mantiene despierta. Me quedé allí hasta que el alba empezó a escribir su primera línea en el horizonte. La luz no entró de golpe. Caminó sobre el suelo como un mensajero cansado de tanto bien traer. Toqué la madera de la mesa, fría y fiel. Puse los dedos sobre las escrituras y le pedí a mi alma que recordara. La señal, le dije. La señal llega con la paz que pesa, con el hambre por su gloria, con la compasión que arde y la autoridad que no grita.
Y entonces, cuando menos te lo esperas, una nueva brizna se suma. Lo llamo resonancia. Es cuando todo lo que ves por fuera parece negarte la esperanza, pero por dentro, la esperanza se niega a apagarse. Es cuando alguien te cuenta su desgracia y tú, en vez de hundirte con él, sientes que una cuerda tira hacia arriba. Esa cuerda es la resonancia. Es la confirmación de que la presencia te ha hecho una promesa. Quise probar esa resonancia con la realidad, como el orfebre que acerca el oro al fuego. Salí de la habitación y caminé por el pasillo. Cada paso era una oración con pies. Cada respiración era una antorcha diminuta. Abrí la puerta y el mundo seguía siendo mundo, con sus pequeñas asperezas y sus grandes misterios. El reloj seguía su paso común, las aves cantaban su cántico sin saber que era sagrado. Y sin embargo, todo había cambiado, porque yo había cambiado. Un manto invisible reposaba sobre mis hombros. No necesitaba mostrarlo. La señal no se exhibe. La señal se guarda como el pan recién salido del horno, cubierto por un paño para que conserve su ternura. La señal se lleva por dentro. En el camino hacia la reunión, mi corazón iba diciendo sin palabras: hoy el Padre viene con manos abiertas. Y el Espíritu Santo, con una dulzura que hace grande a los pequeños, me susurraba direcciones interiores. Mira a la mujer del abrigo claro. Verás un brillo en sus ojos cuando mi nombre sea exaltado. Mira al varón de paso lento. Hay cadenas que se caerán sin ruido. Mira al niño que no suelta la mano de su madre. Él verá el color donde antes solo había sombra. Yo asentía con el alma inclinada. Lo he visto muchas veces y todavía me sorprende, porque Dios nunca se repite como una copia. Él es siempre nuevo, siempre antiguo, siempre presente. Cuando entré al lugar, el aire vibraba con expectativa, como si se hubiera guardado un canto y ahora quisiera salir en libertad. No hubo discursos preparados en mi mente. No hubo estrategias humanas. Solo hubo un deseo: que Jesús fuera visto, que su nombre fuera perfume, que su reino fuera río. Me quedé quieta un momento y la quietud respondió. El murmullo se hizo oración, la oración se hizo clamor, el clamor se hizo una ofrenda invisible, un pan de lágrimas, un vino de esperanza. Y allí, en ese altar que no se ve, la señal brilló por dentro como una brasa adulta. Yo supe que el cielo se había inclinado de nuevo. Yo supe que la misericordia venía caminando con pies descalzos, para no asustar a los heridos. Respiré hondo y abrí los labios, no para hablar de mí, sino para nombrar el nombre que es como torre fuerte. Y al pronunciarlo, el ambiente dio un paso hacia adelante. Las miradas se elevaron, los hombros se aflojaron, las manos cansadas buscaron el aire como quien busca una cuerda para salir del pozo. Yo repetí el nombre con reverencia, más despacio, más hondo, como quien deposita un anillo sobre el altar. Entonces, con una ternura que no se aprende en los libros, el Espíritu me indicó la primera unción de esa noche. Mira hacia la izquierda. Allí está la mujer de manos torcidas. No conocía su historia, pero conocía su futuro. Lo vi como quien ve el amanecer en una ventana. Y supe, con un sí que no admitía dudas, que la señal ya había tocado la tierra. Caminé hacia ella sin teatralidad, como quien se acerca al pozo para dar de beber a un sediento. No la miré con compasión humana, la miré con el amor de Dios que atraviesa. Ella levantó sus ojos y dentro de sus ojos vi una pregunta antigua. Esa pregunta que tantas almas llevan: si Dios me mira, me ve de verdad. Yo respondí con el corazón en voz baja: Él te ve, Él te conoce, Él te llama por tu nombre. No pude evitarlo, mis manos se elevaron con delicadeza, no para imponer, sino para rendir. Y al rendir, la presencia se hizo más densa, como si el aire hubiera decidido convertirse en aceite. La reunión entera contuvo la respiración. El cielo se ajustó sobre la tierra como una corona que al fin encuentra la frente para la que fue tallada. Yo sabía, con un saber que no viene de los libros, que estaba a un suspiro el momento en que lo imposible cede. Pero también sabía que la señal no es un fin, es un anuncio. No me precipité, no forcé. Solo hice lo que la paz ordenaba. El nombre fue pronunciado una vez más.
La atmósfera respondió como un coro invisible, y antes de que el milagro se manifestara en los ojos de todos, ya se había manifestado en mi interior. Porque ese es el secreto. El milagro primero florece dentro, luego abre su flor afuera. Cuando la flor aparece en el jardín del alma, el cuerpo, la circunstancia, el problema, solo pueden rendirse. Y allí, con las lámparas del cielo encendidas sobre nuestras cabezas invisibles, comprendí que la señal había cumplido su tarea. El agua se había calentado, la semilla había roto su cáscara, la puerta había dejado de ser obstáculo y se había vuelto paso. Me incliné cerca de su oído para que solo ella oyera, porque hay tesoros que se entregan en susurro. Le dije suavemente: el Padre está aquí, el Hijo te ama, el Espíritu Santo te toca. No miré sus manos primero, miré sus ojos, y en sus ojos vi la chispa que anuncia la hoguera. Con esa chispa, el cielo ya había ganado. Acerqué mis manos, despacio, como quien acerca una lámpara a otra lámpara para compartir el fuego. La llama no se ve, pero se siente. Y cuando dos llamas se saludan, el cuarto deja de ser oscuro. Así comenzó aquella noche, con la señal que el Señor me dio en la madrugada y que ahora se abría como un río frente a todos. Y mientras el río empezaba a correr, supe que otro valle sería regado. Supe que otra casa encendería su lámpara. Supe que otra historia cambiaría su final. Porque cuando Dios envía su señal, el milagro ya ha salido de camino, y aunque camine lento a ojos humanos, llega a tiempo con pasos de eternidad. El silencio posterior al milagro tiene un peso que pocos comprenden. Cuando todo el público estalla en lágrimas, cuando los gritos de gloria llenan el aire, cuando las manos se levantan como espigas doradas, hay un instante invisible en que el Espíritu Santo sigue obrando, más allá del ruido. Esa es la hora en que el alma oye el eco del cielo. Yo permanecí quieta. La mujer de manos torcidas las movía lentamente, descubriendo que ya no había rigidez. El público vio el gesto y prorrumpió en júbilo. Pero yo vi algo más. Vi una paz descender sobre su rostro, un resplandor que no era solo físico. Era la señal cumplida, la huella invisible de un Dios que ama restaurar lo que el tiempo creyó marchito. Aquel día, el aire estaba lleno de una dulzura extraña. No era fragancia terrenal, era como si cada partícula de polvo se hubiera empapado de alabanza. Yo miré alrededor y comprendí que la señal siempre deja un rastro. Donde el milagro sucede, la atmósfera cambia. La incredulidad retrocede como marea vencida. La fe se alza y ocupa su lugar. La multitud veía cuerpos sanados, pero yo veía almas despiertas. Porque el verdadero milagro no es la carne que se endereza, sino el corazón que comprende que el amor de Dios lo ha tocado. Esa noche, al regresar a mi habitación, la presencia seguía conmigo. Me senté frente a la ventana abierta. El cielo nocturno era un tapiz de promesas. Cerré los ojos y volví a escuchar aquel susurro de la madrugada. Espera la señal. Y supe que ese mandato no era para una sola ocasión. Era una instrucción perpetua, una clave para discernir la voluntad de Dios antes de que los ojos vean su obrar. La señal no se busca con ansiedad, se reconoce con humildad. No se exige, se recibe. Y cada vez que llega, abre una puerta que ninguna mano humana podría forzar. A veces, la señal adopta la forma de una interrupción. Justo cuando crees tener el control, algo se detiene, algo cambia, algo que parecía inoportuno se vuelve providencia. En esas pausas vive el Espíritu. En esas demoras, Dios está alineando los tiempos. He aprendido que las demoras del cielo no son negativas. Son el espacio donde el milagro madura. Si supieras cuántas veces estuve a punto de adelantarme, de hablar antes de tiempo, de actuar por compasión humana, y el Espíritu me dijo en silencio: no aún. Comprenderías que la obediencia también es una señal. En una de aquellas reuniones, mientras me preparaba para orar por una multitud, sentí que debía quedarme en silencio. Había música, había expectativa, pero dentro de mí, una mano invisible me detuvo. Espera, no hables, no toques, espera. Y entonces ocurrió algo indescriptible.
El público empezó a llorar sin que yo dijera una palabra. Los corazones se abrieron como flores al amanecer. La gloria descendió sin mediadores, sin instrucciones. Yo observaba y entendía que la señal había sido obedecer el silencio. Dios no siempre pide acción, a veces pide quietud. La señal puede ser el descanso antes de la victoria, la pausa antes del rugido. Recuerdo a un hombre que vino desde muy lejos. Había gastado todo en tratamientos y su alma pesaba como plomo. Cuando me miró, no vi desesperación, vi una chispa diminuta, casi extinguida. El espíritu me susurró, esa chispa me basta. Y comprendí otra señal. Dios no busca hogueras, busca brasas. Si hay una brasa, Él sopla. Si hay un soplo, hay fuego. Toqué su hombro con la suavidad con que se toca una herida y el poder cayó sin ruido. No hubo drama, no hubo relámpago. Hubo un calor santo, una vida que volvió a florecer. Días después supe que había sido completamente sanado, pero la verdadera sanidad ocurrió antes, cuando su fe volvió a respirar. He meditado muchas veces sobre la naturaleza de las señales. No son presagios supersticiosos, son susurros de amor. Dios no las envía para que lo adoremos a Él como un fenómeno, sino para que reconozcamos su corazón. La señal no reemplaza la fe, la alimenta. Es como la primera gota de lluvia que anuncia la tormenta de gracia. Si aprendes a escuchar esas gotas, nunca vivirás en sequía. Por eso te hablo hoy, no ignores los pequeños movimientos del Espíritu en tu vida. Tal vez estás esperando una manifestación grande y Él te está hablando en los detalles, en las demoras, en las coincidencias que no son coincidencias, en las palabras que llegan cuando más las necesitas. Esa noche, mientras el fuego de la reunión seguía ardiendo en mi memoria, el Espíritu me llevó a recordar las Escrituras. Me mostró a Moisés frente al mar sin salida aparente. La señal no fue el mar abierto, fue la vara levantada. Me mostró a Josué dando vueltas a Jericó. La señal no fue la caída de los muros, fue la obediencia repetida sin evidencia. Me mostró a María en la boda de Caná. La señal no fue el vino, fue su frase: haced todo lo que Él os diga. En cada historia, la señal vino antes del milagro, como un candil encendido en la oscuridad. Así actúa Dios. Primero ilumina el paso, luego abre el camino. ¿Puedes recordar alguna vez en tu vida donde algo te dijo dentro del alma: detente, espera, ve por ese camino? Esas no son voces de azar, son huellas del Espíritu. Y te diré un secreto: mientras más sensible seas a esas señales, más rápido verás la gloria. No porque la apures, sino porque estarás en el mismo ritmo que el cielo. El cielo tiene ritmo, no improvisa, danza. Y cada paso del milagro es un compás de esa danza invisible. Cuando comiences a percibir esas señales, no las juzgues pequeñas. Escribe en tu corazón cada una. La fe crece recordando. Cada señal pasada es una semilla para la próxima. Y ahora quiero que escribas en los comentarios algo que has sentido como una señal de Dios en tu vida. Quizás fue una palabra, un sueño, una coincidencia que te habló al corazón. Escríbelo, porque cuando lo escribes, lo afirmas, y al afirmarlo, fortaleces la fe de otro que lo leerá. Una madrugada, después de un tiempo de sequía espiritual, el Espíritu me despertó con una palabra: vuelve al primer amor. Me levanté, encendí una lámpara y vi que su llama vacilaba. El aceite casi se había agotado. Allí comprendí que hasta la lámpara necesita renovación y la señal estaba frente a mí, una llama débil, pero viva. Me arrodillé, lloré, y esa pequeña llama me recordó que no todo se había perdido. Fue una señal silenciosa, pero tan poderosa que cambió toda mi vida. A partir de ese día, nunca más tomé a la ligera los símbolos pequeños. Dios habla en lo frágil, porque allí se manifiesta su fuerza. La siguiente vez que prediqué, el Espíritu se movió como un viento suave al principio y luego como un torrente. Vi jóvenes quebrantarse sin que nadie los tocara. Vi enfermos sanar sin manos humanas. Vi lágrimas mezclarse con risas.
Y en medio de ese río de poder, supe que todo había comenzado con una simple llama titilante en una lámpara. Dios usa lo pequeño para preparar lo inmenso. Las señales no buscan impresionar, buscan transformar. El Espíritu me enseñó que hay 3 respuestas posibles ante una señal divina. Algunos la ignoran pensando que es casualidad. Otros la admiran, pero no actúan. Pero los que la reconocen y obedecen, esos ven el cielo abrirse. La obediencia es la llave que convierte la señal en milagro. No basta con percibir, hay que responder. El ángel podía anunciar el nacimiento, pero María tuvo que decir, hágase. La zarza podía arder, pero Moisés tuvo que acercarse. La tumba podía estar vacía, pero María Magdalena tuvo que correr a decirlo. La señal solo florece en los que se mueven con fe. Y ahora te diré algo que el Espíritu me reveló en uno de mis últimos días sobre esta tierra. La mayor señal antes de un milagro es el deseo profundo de que Él sea glorificado. No hay oración más poderosa que esa. Si tu corazón late con ese anhelo, el cielo ya ha comenzado a moverse. La fe que busca la gloria de Dios es irresistible para el cielo. Esa fe abre ríos en el desierto, enciende lámparas en las ruinas, levanta cantos donde antes había silencio. Y así, cuando el Espíritu se mueve con poder, el alma sabe que las señales han cumplido su propósito. No te obsesiones con buscarlas, más bien deja que te encuentren mientras adoras. Ellas son como palomas. Si corres tras ellas, se alejan. Si te quedas quieto en el amor de Dios, se posan sobre ti. He aprendido que cada vez que una señal desciende del cielo, el mundo invisible tiembla. Las fuerzas de la oscuridad saben lo que viene. Saben que cuando un hijo o una hija de Dios reconoce una señal divina, ya no camina a ciegas, ya no tropieza, ya no teme. Por eso intentan confundir, nublar, distraer. Pero no pueden apagar la luz que viene de arriba. Esa luz no se apaga porque no depende de la lámpara, sino del aceite que el Espíritu provee. Desde aquel día, cada vez que siento una tensión espiritual antes de predicar, sonrío. Porque ya sé lo que viene. La tensión es preludio del milagro. Y quiero que lo recuerdes tú también. Cuando sientas resistencia en tu vida, no pienses que Dios se ha alejado. Piensa que está afilando su espada. Piensa que los cielos se están preparando para abrirse sobre ti. Hay algo que me mostró el Espíritu esa misma noche, algo que cambió mi manera de ver las señales. Él me dijo, la señal más pura no siempre se manifiesta afuera, sino adentro. Y comprendí que muchos buscan señales visibles, pero las más profundas se escriben en el alma. ¿Sabes cuál es la señal más hermosa antes de un milagro? La certeza sin evidencia. Cuando tu mente aún duda, pero tu corazón ya cree. Esa convicción que nace sin pruebas es la música del cielo en ti. Recuerdo una tarde en un pequeño auditorio de piedra cuando una madre trajo a su hija enferma. La niña apenas respiraba. Su piel era pálida como una flor de invierno. La madre me miró con los ojos llenos de súplica. No había discurso que diera consuelo a ese dolor. Pero en ese instante, el Espíritu me dijo, mírala como yo la miro. Y cuando obedecí, vi la niña resplandecer, no con mis ojos, sino con el alma. Vi una luz suave rodearla, como un manto, y supe que el milagro ya estaba decretado. Pero el milagro verdadero no fue solo su recuperación. Fue que toda esa familia volvió al altar, al fuego, a la comunión. Porque ese es el propósito final de cada señal, llevarnos de regreso a la fuente. El poder no es un fin, es un puente hacia el amor. Y mientras te hablo, quiero que entiendas esto. Las señales no son propiedad de los grandes siervos de Dios. No son exclusivas de los que predican en púlpitos. Las señales son el lenguaje íntimo entre el Padre y cada uno de sus hijos. Tú también puedes reconocerlas. En tus días comunes, en tus noches silenciosas, en tus lágrimas secretas. A veces la señal vendrá como una promesa repetida en tu mente cuando ya habías perdido la esperanza. Otras veces será un versículo que te sigue como una sombra luminosa. Y en ocasiones será una puerta que se cierra con fuerza, solo para redirigirte hacia un camino más alto. Aprende a discernir sin miedo.
El espíritu no juega con tus emociones. Él educa tu sensibilidad. Cada vez que sientas ese estremecimiento sagrado en el alma, esa paz que desafía la lógica, esa compasión que no puedes explicar, escríbelo, atesóralo, porque es Dios susurrando: estoy preparando tu milagro. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez sentiste una paz inexplicable justo antes de que todo cambiara para bien? Esa es una de las señales más claras del espíritu. Compártelo, porque alguien leerá tu historia y encontrará esperanza en ella. He visto multitudes caer bajo el poder de Dios, pero las manifestaciones más profundas ocurren cuando nadie aplaude. He sentido la gloria más fuerte no en los auditorios llenos, sino en las habitaciones vacías donde solo está el espíritu y un corazón rendido. Es allí donde las señales se siembran. Lo que se siembra en lo secreto florece en lo público. En una de esas noches, mientras oraba sola, escuché un trueno suave, no en el cielo, sino dentro de mí. Era una certeza ardiente. Estoy por hacer algo que los hombres llamarán imposible. Me levanté sin saber qué haría, pero el alma ya sabía que debía esperar. Al día siguiente, sin anuncio previo, una mujer ciega fue traída a una de las reuniones. Nadie me dijo nada, pero cuando la vi, supe que el trueno había hablado de ella. La señal del día anterior era la advertencia del milagro que venía. Tomé sus manos, frías, frágiles, y antes de decir una palabra, el espíritu me envolvió en una compasión tan profunda que el aire pareció volverse líquido. No hubo gritos, solo una oración silenciosa. Padre, glorifica a tu Hijo. Y cuando abrí los ojos, ella ya veía. El auditorio entero tembló en alabanza. Pero yo sabía que eso no había comenzado allí. Había comenzado en una noche de oración cuando un trueno interior me anunció lo que vendría. Así actúa el cielo. Primero siembra en lo secreto, luego muestra en público. Primero habla en silencio, luego grita en gloria. Y ahora quiero decirte algo que el Espíritu me hizo entender después de años. Las señales son promesas con fecha eterna. No se vencen, aunque tú olvides. Si alguna vez sentiste que Dios te habló, pero aún no has visto el cumplimiento, no te desesperes. Las señales no caducan, maduran. El tiempo no las destruye, las perfecciona. Por eso te pido algo hoy. No ignores tus señales antiguas. Vuelve a leer las páginas de tu alma. Revisa los susurros que anotaste, las promesas que creíste olvidadas. Dios no las olvidó. Algunas están a punto de germinar. Otras están creciendo bajo tierra, lejos de tus ojos, pero no fuera de su plan. Cuando la fe se une al recuerdo, el milagro se reaviva. Por eso, mientras lees estas palabras, levanta tu corazón y di: Señor, hazme sensible a tus señales otra vez. Porque ese clamor, tan simple, tan sincero, es ya una nueva señal. Cuando me levanté, un pensamiento ardía en mí. El Espíritu Santo no se aleja del que espera. El que espera con fe ya está rodeado por la promesa. Quiero que escuches esto, tú que lees o escuchas mis palabras. Si estás esperando, no estás solo. El silencio no es abandono. El silencio es el espacio donde Dios está obrando. Las señales no siempre brillan. A veces son apenas un eco suave en medio del ruido, pero el alma sensible las reconoce. Y ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has visto que lo que parecía el final se transformó en un nuevo comienzo? Esas son las señales que anuncian que el cielo no ha cerrado su libro contigo. Escríbelo en los comentarios, cuenta una vez en que Dios transformó tu ruina en bendición, porque al testificar, confirmas la señal. Esa fue mi oración antes de dormir. Señor, hazme siempre sensible a tus señales. No permitas que la rutina me robe la maravilla, porque la maravilla es el lenguaje del cielo. Quien pierde la capacidad de asombro, pierde la capacidad de ver. Y el Espíritu Santo se deleita en aquellos que aún se asombran como niños ante lo invisible. Y en ese despertar, el Espíritu me susurró una última frase que guardaré hasta el final de mis días. El que aprende a ver mis señales nunca vuelve a caminar solo. Hay quienes buscan señales como pruebas y hay quienes las reciben como regalos.
Los primeros se quedan vacíos porque exigen, los segundos se llenan porque agradecen. Las señales no son un derecho, son una misericordia. Son una expresión de ternura divina para recordarte que no caminas solo, que Dios sigue pendiente de ti incluso cuando tú no lo estás de Él. Cuando abrí los ojos, vi algo que nunca olvidaré. No eran solo personas, eran antorchas encendidas. Vi sus almas brillar como si el Espíritu las hubiera tocado una por una. Y entonces comprendí la última señal antes de partir. Cuando Dios te usa, no lo hace para exaltarte, sino para multiplicar su luz en otros. El milagro más grande no fue lo que ocurrió en mis manos, sino lo que ocurrió en los corazones que creyeron. Yo soy testigo de eso, lo he visto, lo sigo viendo desde donde el tiempo ya no pesa. Cada alma que reconoce una señal abre un nuevo sendero de gloria. Cada lágrima que se convierte en oración abre una puerta en el cielo. Cada corazón que dice creo en medio de la noche hace temblar los cimientos del infierno. Por eso, hoy te bendigo. Donde quiera que estés, donde quiera que escuches mi voz, oro para que el Espíritu Santo te enseñe a reconocer las señales que preceden tu milagro. Que te despierte en las madrugadas, que te hable en los silencios, que te abrace en tus miedos. Que tu alma nunca deje de sorprenderse ante su ternura. Y que cuando veas el cumplimiento, recuerdes que todo comenzó con una simple señal. Y antes de cerrar, te dejo con esta promesa. Si aprendes a discernir las señales, vivirás siempre en el borde de lo sobrenatural. Porque Dios no se limita al pasado ni al futuro. Él se manifiesta en el ahora. Y cada hora en que decides creer, se convierte en un altar. Y cuando termine este video, no te vayas con prisa. Quédate unos segundos en silencio, cierra los ojos y pregunta: Señor, ¿cuál es mi señal hoy? Él te responderá. No lo dudes, Él siempre responde a los que buscan con amor. Y recuerda, el milagro no comienza cuando lo ves, sino cuando decides creer la señal que lo anuncia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: creo en las señales de Dios. Porque tu confesión abrirá una puerta para otros. Y si quieres seguir descubriendo cómo el Espíritu Santo te habla en los momentos más profundos de tu vida, no olvides ver el próximo video.